15:29. La divina providencia nos permite continuar llevando el evangelio a toda la humanidad. Radio María, tu amiga. Apoyar la misión de Radio María es muy fácil. Desde la aplicación de tu banco, envía tu donativo usando el alias RUC 800-290-85-2 a la cuenta de Asociación Radio María. Es nuestro número identificador, sea cual fuere tu entidad financiera. Para solicitar tu factura o para más detalles, llámanos al 021 57 66 00 o escribinos al 0983 30 20 27. Radio María, una voz católica en tu hogar. ¿La adicción a las drogas ha tocado tu puerta? ¿Te sientes solo y sin esperanza? En Rendirse Jamás te abrimos un espacio de aprendizaje, de aliento y superación. Escuchar testimonios reales, consejos de expertos y encontrarás la fuerza para superar cualquier obstáculo. Todos los viernes a las 16:30 horas por Radio María Paraguay. Rendirse jamás. Terminando la semana, a las corridas entre el trabajo, los chicos y los desafíos del día a día, hace una pausa. Tu matrimonio merece un momento para respirar, reír y volver a enamorarse. Tiempo en familia. Yo te volveré a elegir, pues sin ti no quiero ir. En Radio María te proponemos un espacio fresco, dinámico y lleno de esperanza, pensado especialmente para vos y tu familia. Descubramos juntos la belleza del diálogo conyugal, las técnicas y la experiencia de quienes como vos buscan fortalecer sus vínculos en la pareja. Tiempo en familia. Todos los domingos, atendé de 19 a 21 horas. ¿Por dónde? Por Radio María Paraguay. Tiempo en familia. La divina providencia Nos permite continuar llevando el evangelio a toda la humanidad. Radio María, tu amiga. Estás en sintonía de Radio María Paraguay, una voz católica en tu hogar. A continuación te invitamos a compartir Palabra y Vida, con la conducción de Fray Edgar Toledo y equipo. Muy buenas tardes a toda la audiencia de Radio María Paraguay. Un gusto poder estar con todos ustedes como cada viernes en Palabra y Vida, una propuesta de la Conferencia Episcopal Paraguaya desde la animación bíblica de la pastoral. Buenas tardes, Andresa, ¿cómo estás? Buenas tardes, diácono, y a toda la audiencia de Radio María Paraguay. Buenas tardes, Padre Fray Edgar Toledo. Baiza, querido Padre Fray. Buenas tardes, hermano diácono y ponente de ahí. Buenas tardes, Andresa.
Buenas tardes, Valentín. Buenas tardes, Fray. Buenas tardes, Diácono. Hola, Andresa. Y bien, saludo aquí desde el este del país. Una tarde fresca aquí en Unsaí, Avejina. Sí, sí, sí. O sea, a ver, un ahí, oye, ahí en Delaro, por suerte. Sí, sí. ¿Qué tal por Ciudad del Este? Es la novedad, mi Pedro. Bien, tuvimos el encuentro el 2 de agosto, el domingo pasado. Hicimos las escenas bíblicas en clave de lección divina y realmente fue maravilloso. 22 escenas vimos en total. 22. Qué 22 cursos del tercer y cuarto año, 22 en total, uno más lindo que el otro. No sabes a quién vas a felicitarle, pues realmente se esmeraron los chicos. Qué lindo, Valentín. Y bueno, hoy vamos a tener un evangelio muy especial. Seguimos con el evangelio de San Mateo, capítulo 14, versículos 22 al 33. Así es que le invitamos a nuestra audiencia también para que puedan abrir su Biblia. Seguimos con Mateo 14, del 22 al 33. Entonces, antes de meternos de lleno a la lectura orante de la palabra de Dios, vamos a una propuesta musical y después volvemos con todos ustedes. Tesoro, por ti lo he vendido todo para comprar este campo donde estabas escondido. Eres tú mi gran tesoro, de amor como ninguno, de corazón abierto y de brazos extendidos. Encontré lo más valioso, eres todo mi universo, eres el rey de mi vida. Nada vale la pena si tú no reinas, tú eres el tesoro de mi vida. Nada vale la pena si tú no reinas, tú eres mi preciada perla fina. Eres la más valiosa perla, la única y más bella. Ya todo lo he vendido para comprarte enseguida. Eres la más valiosa perla, eres blanca como nieve. Así es tu amor de puro, soy dichosa en tenerte. Encontré lo más valioso, eres todo mi universo, eres el rey de mi vida. Nada vale la pena si tú no reinas, tú eres el tesoro de mi vida. Nada vale la pena si tú no reinas, tú eres mi preciada perla fina. Eres mi alegría, por ti yo compro el campo entero. Nada escatimo
Y volvemos con todos ustedes en Palabra y Vida. Andresa, ¿puedes hacernos la oración? Y después le pedimos a Valentín si puede proclamarnos el Evangelio. Sí, en este momento entonces predisponemos nuestro corazón invocando al Espíritu Santo para que pueda iluminar nuestra mente y nuestro corazón y recibir el mensaje que el Señor quiere entregarnos a través de la palabra. Ven, Espíritu Santo, ven a nuestros corazones, abre nuestras mentes, abre nuestro espíritu y sobre todo predispone nuestro oído para escuchar la palabra de Dios. Ven, Espíritu Santo, ilumina nuestras mentes y nuestros corazones para entender el mensaje que tiene preparado para nosotros la palabra de Dios. Ven, Espíritu Santo, ven a nuestros hogares, a nuestras familias, para que estemos abiertos y podamos entronizar la palabra de Dios en nuestros corazones y en nuestros hogares. Ven, Espíritu Santo, bendícenos, danos la gracia de entender el mensaje que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Amén. 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 Escucharemos al evangelista San Mateo en el capítulo 14, versículo 22 al 33. Invitamos a la audiencia que puedan también aquellos acompañarnos con su Biblia, si es posible, aquellos que están en su casa, aprovechar este momento y dejar que esta palabra de Dios llegue a nuestros corazones. Escuchemos el Evangelio de San Mateo, capítulo 14, versículo 22 al 33. Enseguida Jesús apremió a sus discípulos a que subieran a la barca y se les adelantara a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Y después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche estaba allí solo. Mientras tanto, la barca iba ya muy lejos de tierra, sacudida por las olas, porque el viento era contrario. A la cuarta vela de la noche se le acercó Jesús andando sobre el mar. Los discípulos, viéndolo andar sobre el agua, se asustaron y gritaron de miedo, diciendo que era un fantasma. Jesús les dijo enseguida: «Ánimo, soy yo, no tengáis miedo». Pedro le contestó: «Señor, si eres tú, manda ir a ti sobre el agua». Él le dijo: «Ven». Pedro bajó de la barca y echó a andar sobre el agua acercándose a Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo. Empezó a hundirse y gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué has dudado?». En cuanto subieron a la barca, el viento quedó calmo. Los de la barca se postraron ante él diciendo: «Realmente eres Hijo de Dios». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, podemos mirar un poco, Fray, el texto en el contexto, ¿verdad? Empezar con el de Así es. Estamos en el capítulo 14. Mira, vamos a poner en el texto la ubicación en el contexto. 14:1, el evangelista narra la entrada en escena de Herodes, este es Herodes Antipas, y la muerte del Bautista. Luego los discípulos que le cuentan a Jesús la muerte de Juan, eso es el versículo 13. Jesús se aleja, se quiere ir lejos, pero la gente no lo deja. Lo siguen por la orilla y cuando él desembarca al otro lado, hay multitud de gente esperándole, él se compadece, les atiende, sana a los enfermos y viene la escena de la multiplicación de los panes. Esta escena ahora viene después de ese relato de la multiplicación de los panes, este relato que acabamos de escuchar. A continuación, versículo 34 en adelante, cruzaron la otra orilla por Genezaret
¿eh? Y todos los habitantes lo reconocieron al desembarcar, ya lo reconocieron y hicieron correr la noticia por todos lados. Y termina el capítulo 14 diciendo, les rogaba que tan solo les dejara tocar su manto y todos los que tocaban se quedaban sanados. Ese es el contexto. El capítulo 15 va a cambiar de temática porque ahí van a entrar fariseos y maestros de la ley y va a haber polémica acerca de las tradiciones. Pero entonces el contexto literario próximo de nuestro relato es la muerte del Bautista, la multiplicación de los panes y aquí la escena de Jesús que camina sobre las aguas. Ahí se inapea. Así mismo es. Y bueno, podemos hacer un poco una reconstrucción también del texto que hemos compartido. De hecho, Andresa, en una lección divina siempre es importante una relectura, ¿verdad? Asimismo, estamos en el primer momento sobre el texto. ¿Qué dice el texto? Estamos escuchando y vamos a descubrir los personajes, el lugar, los acontecimientos. Va para la coacue, va para la uña cuejina pepe, va ela heía coñan de yara, va pepa oñe, va para la ojendúa. Entonces, en esta reconstrucción vamos a estar atentos nosotros para descubrir el mensaje que está en este texto que acabamos de escuchar, Mateo 14, 22 al 33. ¿Qué dice el texto? Entonces respondemos en este momento. Así mismo es. De hecho, este pasaje que hemos compartido es este la verba es ahora, pues, ¿no? Obligó, supieran, pasaron, despedida, orar, estaban, Subió, sí. estaba, tenían, se fue caminando, vio verlo caminar, se asustaron, es un fantasma, y dijeron, estaban llenos de temor, se pusieron a gritar y se dijo, tranquilícense, soy yo, no teman. Respondió, eres tú, mándame ir. Ven, le dijo, bajando, comenzó a caminar, ver otra vez, tuvo miedo, empezaba a hundirse, gritó, sálvame, tendió, sostuvo, decía, dudaste, subieron, calmó, estaban, postraron, diciendo, eres. Más o menos los verbos que identificamos en este texto. Realmente es muchísimo verbo, muy interesante, ¿verdad? Yo suelo decirle justamente a los celebrantes de mañana las verbores, entonces de ahí inclusive podemos sacar nuestra predicación. Ahora sabemos que muchos celebrantes nos están escuchando. Versículo 22, ¿cómo comienza el 22, Valentín? ¿A qué le obligó a los discípulos Jesús? Después de la multiplicación de los panes, dice el versículo 22, Jesús obligó. Interesante esta palabra, obligó, dice, a los discípulos que subieran a la barca y pasaran antes que él a la otra orilla. Ahí está. Mientras él despedía a la gente. Aquí hay una acción también, entonces obligó, despidió a la gente, a la multitud. Sí. ¿Y qué hizo Jesús después de esto, mi padre Efraín? Y una vez que despidió a la gente, Jesús subió al monte a orar a solas. Al atardecer seguía allí él solo. Muy interesante esto porque está conectado con el versículo 13, que cuando Jesús se enteró de la muerte de Juan Bautista, se retiró a un lugar solo, quería estar solo, pero no lo dejaron. Y por fin ahora terminó el tema de la multiplicación de los panes, obligó a los discípulos que se vayan y Jesús quiere estar solo. Tapejo, pase a importe, vecina, yo quiero estar solo. Y se fue a orar. Recordemos, Jesús está de duelo, no siempre nos fijamos en este detalle, ¿no? Está de duelo, quiere estar solo, está cansado y se va a la oración. Pasa toda la noche ahí, tarde, noche. Espera ir al versículo 23, sí. Al atardecer, al anochecer, seguía allí solo. Versículo 23. Sí.
¿Y qué pasó, Andresa, en el 24? Eh, Sí, en esta Biblia que yo tengo, en el versículo 24, la barca estaba muy distante de tierra, ya, ya lejana, sacudida por las olas. Atención a esto, ¿verdad? Pues el viento era contrario, dice. ¿Mm? Llaman brumas o sacudir, el viento. Así mismo es. Tenían viento en contra ella lleva. Y bueno, ¿y qué pasó a la madrugada de Valentín? 25 estamos ya. Yo estaba leyendo, seguro que Fray me iba a preguntar qué Biblia estaba leyendo cuando dijo a la cuarta vela, ¿verdad? ¿Escuchaste? Jerusalén, No, Jerusalén. Didaye, Mm. Didaje. Ahí, ese estaba leyendo. En el 25, a la cuarta vela de la noche se le acercó Jesús andando sobre el mar. Y el texto del otro que tengo aquí es, a la madrugada Jesús fue hacia ellos caminando sobre el mar. Ajá. Sí. La cuarta hora, cuarta vela. Para explicar un poquito el tiempo en la época de Jesús, cuarta vigilia, cuarta vela es cuarta vigilia. Entonces la noche está dividida en 4 vigilias de 3 horas. Entonces 4 por 3 son 12 horas, desde las 6 de la tarde que oscurecía hasta las 6 más o menos de la mañana que amanecía. Entonces la cuarta vigilia, la cuarta vela, estamos entre las 3 de la mañana y las 6 de la mañana. Entre las 3 y las 6 de la mañana estamos. Bueno, va y vigina. Y se fraila caminando sobre el mar. Vean de diciembre y algo. Pues pasó de Castilla por la peseta y no, ya. Gente que ya podemos ir, vea. Sí, ni que ya antoja, me veo a hacer harina, tío. Pero, Evidentemente, este es un género literario que se llama milagros, ¿verdad? sí. Entonces, hechos extraordinarios, portentosos que hace Jesús. Y aquí hay que verlo más en el sentido literal, en el sentido simbólico, ¿no? ¿Qué significaba el mar en el mundo bíblico, en la mentalidad judía? El mar era lugar de peligro, de muerte, del mal, incluso en el mundo apocalíptico. Y que Jesús camine sobre el mar, recuerda inmediatamente a varios salmos que remiten la imagen de Dios, de Yahvé, Adonai, que domina las aguas, las olas, las tormentas. Entonces, está diciendo en forma simbólica para un judío claramente, este que viene aquí no es un simple ser humano. Entonces, pero es algo tan extraordinario, por eso el siguiente versículo, ¿no? Para entenderlo, los discípulos se llenaron de miedo. Es un fantasma. Imagínense, parecen unos niños asustados que gritan. No sé si alguna vez tuvimos la experiencia, ¿verdad? Al menos yo no me acuerdo que haya tenido de asustarte tanto hasta el punto de gritar. Hay Valentín por el copia de experiencia, pero por el copia de experiencia era que ya vio esa boca y la mitad, que ya te iba ahí para ahí, Agendúa. ahora, güey. Evidentemente, Fray, mira que hace 2000 años esto era ahí, ya creían en los fantasmas, ¿verdad? Cuando usted ve copiar algunos disgustos, yo aseguro de la, o sea, la pompero y demás cosas. Sí, no, esto es importante entender también el contexto cultural de la época, tanto en el mundo antiguo era muy creyente de estas cosas, del sobrenaturalismo, o sea, todo el mundo tiene alma, por ejemplo, el animismo, el sobrenaturalismo, famosos yarui de las cosas, los dioses que están en el cielo, que suben y que bajan. Entonces, Hakuera en ese sentido más Guashu, entre comillas, hoy en día más supersticioso que nosotros, ¿verdad? Pero era la creencia normal, digamos, si hay dioses, hay espíritus, hay demonios, hay ángeles, hay fantasmas. Entonces, Hakuera para mi experiencia. Qué lindo, realmente. Y bueno, en el 27, Andresa, está creo que el versículo más importante de este pasaje. ¿Qué nos dice el 27? Bueno, empezamos con el 26 porque ya Putaco y 25, ¿verdad? Los discípulos al verlo caminar sobre el mar
Se asustaron y llenos de miedo gritaron, es un fantasma. Enseguida Jesús les dijo, ánimo, frase técnica, ánimo, soy yo, no tengan miedo. Muy bien. Se arco, tranquilícense y la Biblia del pueblo de Dios. Y bueno, esta palabra, Fray, también el yo soy es una, ¿cómo decir? Que Jesús está diciendo que Él es Dios. Podemos mirar desde ese punto de vista, ¿verdad? Es posible, pero eso más bien es en perdón, en Juan, no es tanto en Mateo, pero digamos, de trasfondo tiene esa imagen de trasfondo, pero les digo como dice en el griego, ¿no? Eh, que no utiliza el nombre de Dios, yo soy Adonai, que sea, en Juan es muy evidente eso, ¿verdad? Aquí está de fondo, está como un eco eso ahí, ¿verdad? ¿Verdad? El ánimo es muy, muy interesante lo que dice Jesús ahí, ¿no? Versículo 27, Benjamín, ánimo. Eh, sí, Muy y bien. Jesús, sí, Jesús ahí se recuerda, sí, ego e mi, sí, ego y mi, yo soy. En el griego resuena eso el yo soy, ¿verdad? Sí. Egoísmo, sí. Así es. Y, y el 28, Valentín, ¿qué respondió Pedro? ¿Qué dijo Pedro? Aquí aparece la figura de Pedro, yo le diría bastante atrevido, vamos a decirlo de una manera, porque si eres tú, Señor, manda que yo vaya hasta ti, manda que yo vaya hasta ti. Y aquí resalta la voz, se nota que Pedro escuchó la voz del maestro, pero no doy cuaya, pon ahí subiendo de chaponay porque pues tú lento y tiene tormenta, pues tú lento, por lo visto ando de chaponay, entonces, pero me hago y bore on tender lento, ya calcular su pesa. Sí, nos imaginamos ya. No nos imaginamos esa voz del maestro. Del maestro, ¿verdad? Uno escucha la voz del maestro, ¿verdad? Si eres tú. Y ese sueño ya era en el 29 de Fray. ¿Qué le dijo Jesús? Y 29, ven, le dijo a Pedro. A mí me gusta imaginar acá que es un desafío que hace Pedro, ¿verdad? Porque Sí. si eres tú, es una oración condicional. Hoy me orandé. Porque hey, ya, por ahí, ya. Hoy me orandé. Entonces es un desafío y Jesús os responde si hubiera desafío. No perdés taina, Pedro, porque ven y ojo, Pedro ahí. Pedro me da paraguayo y te oí, no me bañé muy ese, yo voy a jaman de voy a porte güey, yo me tu Pedro guatara área ya. Es muy interesante el 29. Caminó sobre las aguas y fue hacia Jesús. Oh, no, qué lindo eso, ¿verdad? ¿Y qué pasó, Andresa, después en el 30? Sí, y en el 30 mi Pepe la paraguaya, pero al sentir el viento se llenó de temor. Comenzó a hundirse y gritó. Nuevamente Abela grito aparece, ¿verdad? Señor, sálvame. El otro era un grito de miedo y este más bien de desespero lento. Oye, hundimos ojo. Sí, a mí me parece esta traducción que yo tengo, dice alder, dice la violencia del viento. Tuvo miedo. Era porque aquí vamos a ir viendo, era de que dejó de mirar a Jesús, era más bien miró la violencia del viento. Y claro, empezó a hundirse. Qué linda oración hizo Pedro ahí, ¿verdad? En esta situación de peligro. Señor, sálvame. Señor, sálvame. Pues que humilde en oración, pero potente, ¿no? Y porque que podemos mirar un poco entonces 31, que hizo Jesús, Valentín, cuando Pedro le gritó con esa oración magnífica. Dios. El texto dice, extendió la mano y lo agarró. Extendió la mano, lo agarró y ahí le dijo,
hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? Es la versión que yo tengo. Ujú. Qué interesante, ¿verdad? Y la olla, eso es no salvaje, eso vio. Eh, Después, entonces, la corrección, ¿verdad? ¿Por qué dudaste? Y en el 32, Fray, hoy cubriré. Sí, antes de pasar al 32 es interesante, digamos, la acción, reacción, respuesta de Jesús. Salva, pero le da el reclamo, le da una corrección, o ya, o ponerse, si nos imaginamos o salvarse, pero pues todo va a pedir ponerse, ya. eh, Primero le salva porque hay que salvarle, pero después como que le hace entrar en razón, ya, oye, ¿por qué dudaste? Va, es laico, o sea que es laico, ya. Y Sí. seguramente Pedro, no imaginamos la escena. Esta serie de los elegidos la grafica muy bien, ¿verdad? Pedro basura, no me suelte nunca, no me suelte nunca, porque más no me lleve. Y uno se pregunta, no sé si ustedes se preguntaron, ¿verdad? Yo ayer estaba haciendo ya la lección con un grupo, entonces por eso me gusta mucho ese texto. Hacíamos acá en la comunidad y después anoche con otro grupo. Eh, Algo muy llamativo es que Pedro es pescador y es un nadador excelente. Mm. Mm. Jesús me acuerdo porque él es carpintero, ¿verdad? Pero Pedro es pescador. Y entonces aquí hay un dato más que quiere decir el evangelista. Puede ser que quiera estar queriendo decir tu profesión, tu capacidad, tus destrezas no sirven. Llega un momento en la vida en que no sirven. Porque Pedro no ya jugamos ahí la presente. Es pescador. Entonces ese detalle es muy importante. Podemos decir también que hay situaciones en la vida que no podemos humanamente solucionar. Necesitamos la mano de Dios, podemos decir. Sí, yo exactamente. Yo anoche decía, porque estaba con un grupo de profesionales, le decía, hay situaciones en la vida que tu profesión no sirve, no te salva, no te ayuda. Tus capacidades no son suficientes. Va en esa línea un poco, ¿verdad? Y Fray se suele decir también que nos imaginamos, porque el texto nos dice, pero que como que Pedro al sentir el viento es como que dejó de mirarle a Jesús. Entonces ahí se quedó solo con sus propias capacidades y ahí es donde se siente totalmente frágil, ¿verdad? Onde ñandula, utura, jatas a su vecina. Así, por eso la mejor traducción es al mirar la violencia de la agua, no tanto sentir, ¿verdad? Porque la mirada primera era en Jesús y luego mira la tormenta, que es cierto. Y además hay que agregarle mirar la tormenta, ¿qué significa? Mirar los problemas, quedarse con los problemas, las limitaciones, el peligro. Es muy interesante lo de Pedro, y con esto les dejo. Pedro no le dice a Jesús, si eres tú, calma la tormenta. Porque ya, ¿y cómo aquí? Vea, acá estamos en el capítulo 14 y Jesús ya había calmado antes la tormenta. Mm. Pedro no le pide a Jesús calma la tormenta, sino que le pide la capacidad para caminar en medio de la tormenta. Anda, ahí duro ahí, ¿no? Ya pensamos, no, papá, dice, porque normalmente lo que solemos pedir nosotros en nuestras oraciones es que, Señor, que me Termine el sane, problema. que me cure, que me salga esto, que Ñandeyara me solucione mi problema, ¿verdad? Acá Pedro no pide solución, acá Pedro pide capacidad para pasar por encima de las tormentas. Ya, Catuña pensás esa inapea. Es interesante Y, para una reflexión, eh, para nuestra meditación realmente, porque es así mismo, ¿verdad? Y bueno, y esta última parte, Fray, antes de Jonte con Guaygusto, en cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Y los que estaban en la barca se postraron ante él y le decían, en verdad tú eres el Hijo de Dios. Esa imagen de que subieron en la barca. La Pepe ya de su cama y ya por lo visto que le llevó nomás ya a Pedro, porque nos imaginamos que se fueron caminando hasta la barca. Y cuando Sí. suben a la barca dice que se calma el viento. Explícame bien desde ahí, Fray, es muy bueno. La barca generalmente se toma como símbolo, imagen de la iglesia, de la comunidad. ¿Mm? Y entonces, eh, la presencia de Jesús, a pesar de las tormentas, trae calma, trae paz. Jesús.
Entonces es importante reconocer, mirar eso, ¿verdad? Eh, y que cuando Jesús sube a la barca se calma todo. Cuando ya pasa todo el desastre, ahí los demás se postran y dicen, verdaderamente eres hijo de Dios. Ya hay una primera confesión. Recordemos que en el 16 otra vez Jesús va a preguntar más adelante quién dice la gente que soy yo, ¿verdad? Los discípulos reconocen que Él es el Hijo de Dios. Y esto también es una linda experiencia en la vida espiritual porque normalmente después de atravesar todas las situaciones difíciles, los problemas, ahí recién parece que nos damos cuenta había sido Erañán de Yara. ¿Mm? No sé si alguna vez vieron esa famosa calcomanía, por ahí Valentín que viaja mucho, que calcomanía por ahí pegatina que dice, nunca fue suerte, siempre fue Dios. Sí, ¿Verdad? sí. Vea experiencia la recoge que hay. Un pein más que me en cuenta de realmente el Hijo de Dios. Sí, interesante también recalcar un poco acá que Lucas es el único que nos trae este evangelio. Sin embargo, Marcos y Juan traen también este mismo evangelio. Y bueno, cada uno tiene algo diferente, ¿verdad? Que resalta, ¿verdad? Ahora ya estamos prácticamente al final de este pasaje, ¿verdad? En cuanto subieron a la barca, se calmó el viento, dice, en el 32. Y en el 33 hay una confesión también de toda la comunidad, diríamos, Fray. Es la primera vez que toda una comunidad hace su confesión de quién es Jesús. Así es, así es. Bueno, yo me despido entonces, diácono Andresa Valentín, por Ojenduta, porque no tengo un compromiso ineludible hasta ahora, entonces ánimo con el programa, voy a seguir meditando conectado con ustedes, así que hasta cualquier momento. ¿Qué tenemos, Fray, en septiembre así rápidamente? Septiembre tenemos muchísima actividad por el mes de la Biblia. Tenemos todos los domingos de septiembre a las 20 horas. Vamos a tener nuestro encuentro virtual de la lección divina, de folletos bíblicos, domingo tras domingo con diferente colaboración del equipo nacional con diferentes diócesis a través de Sambla TV y la página también de la Coordinación Nacional. Entre otras cosas, pues congresos, encuentros que ya iremos. Biblista, Y semana bíblica. Tenemos semana bíblica biblista del 8 al 11 de septiembre, segunda semana de septiembre. Tenemos en batalla de generar invitación fuera. Correcto. Gracias, Fray. Gracias, Fray. Hasta luego. Hasta luego, hasta luego. Bueno, es interesante, siguiendo un poco en esta línea de lo que el Fray justamente nos estaba diciendo, ¿verdad? Que Jesús tendió la mano, ¿verdad? Y lo sostuvo mientras le decía, ¿por qué dudaste ayer? A veces eso, ¿verdad? Interesante ver un poco que Jesús no espera que Pedro se hunda totalmente, ¿verdad? Sino antes de tocar fondo, diríamos, estas acciones que realiza Jesús, tiende su mano, dice, ¿verdad? Como Hasasu el hipo, y lo sostiene. Y ya cuando Pedro estaba a salvo, cuando está en las manos del Señor, ¿verdad? Viene esta pregunta también que es un poco una pregunta pedagógica, ¿verdad? ¿Por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Y Dios no nos juzga nuestra debilidad, podemos decir también, mientras también nosotros podemos ahogarnos problemas, dificultades, enfermedades, y nos rescata primero. Y después viene la enseñanza. Eso sucede normalmente, por ejemplo, cuando uno está enfermo, y ahí la puerta ya, Valentín. Vos que pasaste también por esa situación. Y bueno, toda una enseñanza es estar, por ejemplo, en una situación difícil, ¿verdad? Como la enfermedad. Hay situaciones en donde aprender a mantener de Yarapore porque termina nuestra capacidad humana y bueno, en mi caso personal, pude superar esa etapa y solo queda agradecer a Dios, ¿verdad? De darme la posibilidad de seguir mi vida y bueno, mejorar por sobre todo, ¿verdad? Y bueno, y al final, ¿verdad? En cuanto subió en la barca, el viento se calmó. Interesante también eso. Lo que estaban en ella
se postraron, ¿verdad? ¿Y qué dijeron? Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Interesante esta manera de Mateo de escribir, porque al final concluye en la comunidad, justamente que estaba en la barca, ¿verdad? Cuando Pedro y Cristo suben junto a la barca, entonces la tormenta cede y se calma. Nosotros normalmente sabemos que, bueno, los padres de la iglesia siempre también han visto a la barca como la iglesia, ¿verdad? Que también va a tener tempestades, dificultades, y lo has tenido siempre, ¿verdad? En toda la historia de la iglesia. Pero cuando el Señor está presente ahí, se calma, ¿verdad? Entonces, es haber atravesado esta prueba, ¿verdad? No es solo la paz interior, ¿verdad?, que se tiene, sino la conversión del corazón, ¿verdad? Es importante, ¿verdad? Y se postran, dice, en sentido de adoración, los que estaban en la barca, y proclamaron con la voz y con la vida. ¿Por qué? Porque se postraron, no solamente IñM, sino con la expresión física también. Proclamaron a Jesús, ¿verdad?, que es el Hijo de Dios. Interesantísimo nuestro pasaje bíblico, ¿verdad?, que hemos compartido hoy, ¿verdad? Sí, acá la clave también, como un resumen de este pasaje, es que nuestra vida espiritual transita también constantemente entre dos verbos. Primero somos llamados a bajar de nuestras certezas, de nuestras seguridades, a caminar, ¿verdad? Confiados mirando a Cristo, a no tener miedo de gritar, ¿eh? Sálvame cuando nos hundimos, y a dejar que la mano del Señor nos sostenga para calmar nuestros vientos y llevar nuestro corazón a adorar. Porque es interesante, como claves de mensaje de este texto, ¿verdad? También ver cómo el Señor actúa y que nos invita a no tener miedo, a no dudar y a reconocerle como nuestro Señor, a adorarlo, ¿verdad? Como Hijo de Dios. Así mismo es, Andrés. Y bueno, vamos a pasar ahora al segundo momento de nuestra lección divina, que es la meditación. Pero antes de la meditación, vamos a una propuesta musical y después volvemos con todos ustedes. Un hombre encontró un tesoro en un campo. No lo dudó, no lo pensó dos veces. Vendió todo lo que tenía por lo que no podía perder. Así es el reino de los cielos. Caminaba sin rumbo, buscando verdad, con mis manos vacías y el alma en ansiedad. Un día en la tierra lo pude encontrar, un tesoro eterno sin comparar. No lo podía comprar con mi religión, no era oro ni fama ni mi posición. Solo una cosa podía ser: venderlo todo y volver a nacer. Lo vendí todo por tu amor, nada se compara a tu valor. Perdí mi vida para ganar un tesoro que no me pueden robar. Mis logros, mis títulos, todo dejé. Hasta mis sueños los rendí a tus pies. El campo que compré parecía común, pero en él estaba
busca que perdí. Hoy tengo más de lo que pedí. Vendí mi orgullo por tu amor. Dejé mi nombre por tu voz. Renuncié al mundo por tu cruz y gané el reino y la luz. Lo vendí todo por tu amor. Nada se compara a tu valor. Perdí mi vida para ganar el tesoro eterno y tu paz. El reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo. El que lo halla vende todo y lo compra con gozo. Es Radio María, tu amiga. Bueno, antes de pasar a nuestra meditación, Andresa, tenemos algunos que nos han enviado mensajes. Sí, tenemos el mensaje de Hermes González. Dice, buenas tardes, Fray Edgar y equipo. Está interesante las reflexiones. Ya nos está preparando para la misa del domingo. Dice, muchas gracias, Diácono Ignacio. Señora Andresa, don Valentín. Saludo entonces de Hermes. Muchísimas gracias por el saludo. Y bueno, si la audiencia nos está escuchando, puede dejarnos también su meditación. Tal vez ya no vamos a tener tiempo de leer todo, pero... Sí, así es. Bueno, en la primera parte de nuestra lectura estábamos viendo qué dice Dios en el texto. En este segundo momento de la meditación vamos a ver entonces qué me dice Dios en el texto. Pandé Valentín de Iñan de ya este diálogo Iñan de texto y ponete años en duda. Semo corazón oru y se ve confía que no se deje anire dudati a seja ebonde yuhanwa yuke. No tengas miedo, ven, ven. Yo creo que es un llamado constante, yo creo que es un llamado de todos los días, ven, ven. Entonces hoy el Señor me invita a confiar en Él, a no tener miedo y por sobre todo no confundirle a Jesús con otras cosas en mi vida. Qué lindo, Valentín. Andrés es de mujer de ya la gente. Bueno, justamente me invita a pensar dónde pongo mi confianza. Si estoy teniendo la confianza en las instituciones, en las personas, en mí mismo y no en él, ¿verdad? Entonces, ¿dónde estoy teniendo mi confianza? Apego y coseji dice a veces por andupea y castuta página ya po. Pero me olvido que el Señor dice, no te preocupes por lo que dirán, ¿verdad? Sino yo pondré palabras en tu boca. Y ahora a Pedro, ¿verdad? Ven, tú, ¿verdad? Y bueno, me pregunto yo cuántas veces no reconozco la voz del Señor, no reconozco su llamada, no reconozco que Él es el que sostiene todo, sino que hay desesperar Pedro ya ahí a Zapucay, pero o sea, a veces a Zapucay la sálvame, si no, te hace huicoa, ¿verdad? Quítame esto. Entonces, hoy me interpela un poco eso, ¿verdad? Cuántas veces tuve momentos de desesperación. Ayer así incluso, las emociones fueron tan fuertes que hasta tuve problemas de salud, ¿verdad? Porque no tuve esa mirada al Señor que me sostiene. Gracias, Andresa. Bueno, justamente estaba pensando en este versículo que justamente Jesús cuando le tendió la mano a Pedro, yo creo que me dice también a mí lo mismo, ¿verdad? Qué poca fe tienes, qué poca fe tienes. Porque siempre ahí me cuesta a veces muchas cosas, situaciones en la vida que paso y hasta segunda entender por ahí
para que ya la contaba ya de mí, de mi vida, ¿verdad? De mi ministerio. Y me dice también, ¿verdad? Lo mismo, que poca fe tienes. ¿Por qué dudaste? Pablo, señor Yaray. Y bueno, me parece una corrección fraterna, amigable que el Señor también me hace, ¿verdad? En este día. Y me invita, por supuesto, a tener más fe y más confianza en la providencia, ¿verdad? Es Jaina la orecoa la orecoa la poder, El ¿verdad? control. El control también de todo, ¿verdad? No solamente de mi vida, sino de todo. Entonces, eh, me pareció tan interesante por eso este evangelio que hemos compartido, ¿verdad? Este tema de hoy, tú la meditas en algo evangelio, pero ¿verdad? Yo me acuerdo un poco de hace 15, 22 días o 15 días, 22 días, tuvimos un accidente. Y en el momento, en ese segundo, yo vi realmente como Pedro lo que íbamos a irnos directo ya a una catástrofe y capaz íbamos a perder la vida. Y lo único que yo me acuerdo de ese instante fue que yo dije, Dios mío, ¿verdad? Y fue lo único que dije. Pero el Señor en su infinita misericordia, yo creo que tomó eso como una oración tipo Pedro, ahí sálvame. Y no nos pasó nada, gracias a Dios, sanos y salvos, ni prácticamente ningún rasguño. Y yo creo que esa situación de Pedro, ahora nomás me estoy acordando de eso. Fue un grito, Sí, un grito de auxilio. Sí, y pasó como sucedió ahora, ¿verdad? Enseguida calmó la tempestad Pasó y todo. pasó todo y él estuvo presente ahí, ¿verdad? Eh, Inclusive, audiencia y Valentín, oportunamente de invita que venía detrás nuestro, vino él amablemente, nos dice, ¿qué le pasó? No le pasó nada, ¿en qué puedo ayudarle? Un tipo súper, súper amable, ¿verdad? O pues Andrés, oye, despedita más, ahora voy a irme ya y voy a mirar ahí por ahí si no hay la policía, voy a llamar. Y Andrés le pregunta, ¿y cómo es tu nombre por lo menos para que sepamos? Y dice, yo me llamo Jesús. No, increíble. Yo le dije, con razón, no nos pasó nada, Jesús. Y realmente fue así mismo, era como si fuera que él estaba ahí justamente en el control de todo, ¿verdad? Y bueno, hay algunas preguntas que podemos hacer también para nuestra audiencia, para nuestra meditación, Andresa. Sí, rápidamente, porque ya pues, llegamos a la de hora, pero en la meditación también recordamos a la audiencia que estamos actualizando a nuestra realidad y busquemos situaciones, por ejemplo, sobre la oración, ¿verdad? Eh, ¿Qué nos motiva en nuestra vida? La fuente que motiva los momentos de oración, eh, ¿verdad? Para reconocer al Señor en la barca de la vida, cuáles son las olas más fuertes, o sea, cuáles son las situaciones que me están sacudiendo. Muy página, enfermedad, trabajo, problemas, discusiones, enojos, tal vez diferencias, peleas, ¿verdad? A las que más miedo le tengo, a veces a la salud, a veces a la falta de dinero, falta de trabajo. Entiendo que aún en los peligros más difíciles Jesús viene a acompañarme y a pensar mi pea. Entonces ya la página la viene acompañada o más apañando ya pensar o hayan de querer si han de poshir porque no voy fulano y nos olvidamos que el Señor está a nuestro lado. Y también la presencia divina de Jesús, justamente si le estoy reconociendo en las circunstancias, en los acontecimientos. Me dice también Jesús, me invita a ir con Él, a pesar de las dificultades, me llama. A veces decimos, yo no puedo ser misionero, yo no puedo ser animador de la palabra, porque este hace problema, este hace trabajo. A lo mejor puedo pensar, si estoy escuchando esta invitación, y si me animo a bajar también en el agua. ¿Cuáles son los miedos que me hacen hundirme, por ejemplo? ¿Por qué me hundo rápidamente en la depresión, en la desesperación, en la angustia,
justamente como que no hay ninguna salida a los problemas o situaciones que tengo, ¿verdad? Hoy escuchábamos un testimonio de una hormiguita de Radio María, Ibaíla Iporte, y nos dice que, bueno, a pesar de todo, con la oración, ella pudo superar problemas de salud y problemas judiciales muy fuertes, ¿verdad? Entonces, también nosotros con humildad pedirle al Señor que nos salve. Si le pido, ánimo y página en oración para pedirle también como Pedro que me salve y justamente si acudo a Él en los momentos de necesidad. Y bueno, y por último también preguntarnos, ¿verdad? Si le reconocemos a Él como Hijo de Dios en nuestra manifestación de fe. Ya expresaba públicamente también nuestra fe en Jesús o solo algo en privado, ¿verdad? Siente y cuál es la católico o cristiano, y cuando salgo o cuando estoy con los políticos o con el trabajo o en otras circunstancias, guardo nomás mi fe. Entonces, por andumía, veipea, se la a proponer a la audiencia. Así mismo es. Y bueno, pasamos a la tercera parte de nuestra lección divina, que es la oración. ¿Qué le digo a Dios? A partir de esta lectura que hemos propuesto, ¿verdad? ¿Querés decirle algo al Señor, Valentín? Y sigo en la misma línea. Señor, en esta tarde, después de haber escuchado este pasaje, este evangelio, tu palabra, Señor, me encomiendo a ti en los momentos difíciles de mi vida. Te consagro mi familia. Te consagro, Señor, mi ambiente de trabajo, mis compañeros de trabajo. Te consagro a mi patrón. Te consagro, Señor, también a todos aquellos que me rodean en la actividad pastoral. Señor, no permitas que yo me desanime ante situaciones que me afligen. Ayúdame, Señor, a confiar en ti. Aumenta mi fe. Que yo no dude, Señor, que tú estás siempre caminando conmigo y escuchando tu voz que me dice, ven, confía en mí. Te alabo, Señor, en esta tarde. Te doy gracias por este programa, por esta radio, por esta emisora, por la audiencia. Señor, tú conoces los corazones de cada uno de tus hijos e hijas. Tú sabes, Señor, nuestra necesidad. Todo lo ponemos en tus manos, Señor, especialmente aquellos que necesitan de nuestras oraciones. Amén. 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 Saludamos en este momento de la oración, que estará en oración también con nosotros, Benicio Marecos desde Buyapeú, hermano en sintonía, Derlis Andrés Páez Ojeda. Señor, sálvame, dice dos palabras que son una hermosa oración que puedo hacer en los momentos en que me abruman los problemas, las vicisitudes de la vida cotidiana. Y Ulises Aguilar, también un animador bíblico de San Lorenzo, nos dice, gracias Radio María Paraguay y equipo ABP, saludos, lo escucho desde mi trabajo. Y Oscar Martínez, nuestro responsable de comunicación de la ABP San Lorenzo, y saludo desde Capiatá, diócesis de San Lorenzo. Gracias por su acompañamiento y oración entonces a la audiencia. El cuarto momento, Andrés, de nuestra lección, después de la hermosa oración de Valentín, ¿qué viene en el cuarto momento? Y bueno, ya dijimos qué le digo, qué le respondo, ¿verdad? Al tercer momento. Y el cuarto es a qué me comprometo. Recuerden un minuto a mí para yaño por anduña en el corazón, a qué me interpela y a qué me compromete esta palabra. Sé, por ejemplo, a seguir preguntándome cuáles son las situaciones que me están abrumando hoy día y proponerme mirarle al Señor para poder, así como Pedro también, bajar, caminar hacia Él. Y si me voy a hundir o me voy a abrumar, me voy a desesperar, poder gritarle, Señor, sálvame en la oración diaria. Tengo compromiso en las asivas, pero que yo voy a poder cumplir. Muy bien. Entonces, podemos quedar también con esta frase del Evangelio que hoy hemos compartido, versículo 27. Ánimo, soy yo, no tengan miedo. Vea bella putaco frase que este día con nuestra audiencia también, que le decimos lo mismo que Jesús. Ánimo. Él está con nosotros. Gracias, Andresa. Gracias, Valentín, también por
la presencia hoy, ¿verdad? En este compartir de la lectura orante de la palabra. Así es, gracias a la audiencia y recordamos que todos podemos ser parte para sostener nuestra Radio María Paraguay. Dejamos el alias RUC 800-290-85-2. Entonces pueden hacer sus aportes para colaborar con Radio María Paraguay y seguir difundiendo la palabra de Dios. Así es, muy bien. Nosotros volvemos con todos ustedes el próximo viernes. Hasta entonces.